Ahora se está grabando, ¿verdad? Bien. Bien, jóvenes, como les iba diciendo, para yo poder hablar del artículo y del pronombre, yo debo conocer a un término importante, que es el sustantivo. Ahora, ¿por qué? Porque el artículo es quien acompaña, está bien, al sustantivo de forma directa. Y el pronombre es quien lo reemplaza. ¿Listo? Entonces, tengo a un lado el artículo, quien acompaña al sustantivo, y tengo por el otro lado al pronombre, quien reemplaza al sustantivo. Recordemos nosotros que cuando yo hablo de sustantivo, hablo de nombre, ¿verdad? Yo puedo decir sustantivo, nombre, ¿cierto? Ahora, en el artículo voy a darme cuenta que el artículo pertenece a los determinantes. ¿Está bien? Vamos a ver aquí. Por ende, ¿qué voy a decir? Que el artículo es un determinante, pertenece a la familia de los determinantes. El artículo, como dice aquí, ¿verdad? Acompaña directamente, ¿cierto? ¿Y cuáles son los artículos más comunes? El, la, los, las. Pero también existen los artículos indefinidos, llamados también indeterminados, ya que no te determinan una cantidad exacta, ¿listo? No te definen si es el género y el número respectivo dentro del sustantivo. En cambio, los artículos determinados son aquellos que te definen el género y el número, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? El artículo, ¿verdad? Acompaña al sustantivo, llamado también nombre, ya lo sabes. Ahora, existen determinados, llamados también definidos, o indeterminados, llamados también artículos indefinidos. ¿En qué se van a diferenciar? Los artículos determinados o definidos son aquellos, ¿verdad?, que determinan un género y un número. ¿Está bien? Quiere decir, si yo digo el coche, ¿qué estoy definiendo? Que este artículo está en masculino. Pero si digo la mariposa, estoy definiendo que este artículo está en femenino, ¿cierto? Si yo digo los osos, estoy definiendo que son muchos, cantidad. Si digo las leonas, estoy definiendo que son muchas. ¿Te das cuenta? A esto yo le voy a llamar artículo definido, artículo determinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque determina el género y el número. En cambio, voy a hablar de un artículo indefinido, ¿listo? Cuando qué, indeterminado o indefinido, cuando qué, cuando no me señala ¿listo? Cuando no me señala lo que es el género y el número. Por ejemplo, si yo digo un coche, una mariposa, unos osos, bien, entonces, si yo digo un coche, no me está definiendo, ¿no? Exactamente a qué coche es. Una mariposa no me define si es una mariposa hembra, una mariposa macho. ¿Te das cuenta? Por ende, que yo voy a decir que es artículo indeterminado, llamado también artículo indefinido. ¿Estamos de acuerdo? Igual aquí, unos osos, unas leonas, de igual manera. Unos osos, no me define exactamente cuántos son. Unas leonas tampoco me define cuántos son. A ello vamos respecto
a que el artículo indeterminado, el artículo indefinido, no te define con precisión ello, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. El artículo determinado te define género y número, exactamente. El artículo indeterminado no te define. Ahora, pero ya sabes que el artículo, ¿cuál es su deber? Acompañar al sustantivo, acompañar al nombre. Bien, seguimos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Bien, ahora voy a darme cuenta de que el artículo tiene 4 definiciones. Semánticamente voy a decir que el artículo, ¿cierto?, acompaña al sustantivo de forma directa. La muñeca, el auto, ¿te das cuenta? Aquí el artículo funciona semánticamente. Algo que tiene que usted saber, campeón, es que cuando te hablan de semántica, te están pidiendo la definición. ¿Listo? Quiere decir, te están pidiendo semánticamente qué, qué es el artículo. ¿Entiendes? Ahora, cuando te hablan a ti sintácticamente, quiere decir cuál es su función dentro de la sintaxis. ¿Cuál es su función dentro de la sintaxis? ¿Está bien? Vamos a ver ahí. Ahora, ¿cuál es la función del artículo dentro de la sintaxis? Funciona como modificador directo. Y usted mira, Miss, ¿y por qué? ¿Y cómo es eso? ¿Qué es un modificador directo? Bien. Vamos a ver aquí. Voy a decir que es un modificador directo porque el modificador directo reemplaza ¿a quién? El adjetivo, al adverbio y el artículo. Por ende, que el artículo dentro de la sintaxis funciona como modificador directo. Vamos a ver aquí. El policía valiente. ¿Qué voy a decir? Vamos a ver acá. Policía, núcleo del sujeto. Él, como es un artículo dentro de la sintaxis, funciona como modificador directo. Ahora, voy a decir morfológicamente, en la morfología, voy a decir que el artículo es una palabra de categoría variable. ¿Por qué de categoría variable? Porque varía en género y número. ¿Te das cuenta? Quiere decir, ¿por qué género? Porque el artículo me menciona un femenino, un masculino, el, la. Número, porque el artículo me menciona singular y plural, ¿cierto? El, la, singular. Los, las, plural. Ante ello, voy a decir que el artículo es de categoría variable.
¿Está bien? Vamos a ver aquí. Yo puedo decir, ¿no? La mariposa. O puedo decir las mariposas. ¿Te das cuenta? Yo puedo decir los osos. Puedo decir las panteras. ¿Te das cuenta? Morfológicamente el artículo es de categoría variable. ¿Por qué de categoría variable? Porque varía en género y número. Bien, ahora sí. Lexicológicamente vamos a decir que es de inventario cerrado. Y usted me dirá, Miss, ¿por qué es de inventario cerrado? Porque recuerda que con los artículos no se pueden crear otras palabras. ¿Listo? Quiere decir, si yo tengo un adjetivo, por ejemplo, yo digo bello, bellísimo. Ah, ya, ¿verdad, Miss? Usted dijo que el adjetivo si es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque de bello puede salir bellísimo. Así es. Pero en el artículo, no. El artículo es de inventario cerrado porque de él no puede salir otra palabra y de la no puede salir otra palabra. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Profesor, disculpe, pero de la no puede salir la sol. No Lo puede que salir pasa la. es que cuando yo menciono y digo otras palabras, tú lo que estás pronunciando es pluralización. Yo me refiero a palabras, campeón. Por ejemplo, mira, yo puse un adjetivo que es bello, ¿cierto? ¿Qué otra palabra sale? Bellísimo. ¿Te das cuenta? En cambio de él, no sale otra palabra. Una palabra nueva no hay. ¿Entiendes? A eso me refiero. Por ende que el artículo es de inventario cerrado. ¿Sí? No, que profesor, entiendo. Muchas gracias. Ya. Ahora, para yo estudiar también el artículo, jóvenes, yo debo tener en cuenta algo. Debo tener en cuenta sus tipos, ¿cierto? Bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existen 4 tipos, y defínelo de esta manera, ¿eh? 4 tipos de artículos. Artículos determinantes o definidos, artículos indeterminantes o indefinidos, artículos contraste o llamados también contracciones y artículo neutro. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un artículo neutro? ¿Cómo me doy cuenta que es un artículo definido? ¿Y cómo me doy cuenta que es un artículo indefinido o indeterminante? ¿O cómo me doy cuenta que es un artículo contraste? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿De qué manera? Muy fácil. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Voy a decir que es un artículo definido o determinante, ¿cierto? ¿Lo qué? Cuando me señala en masculino y en femenino. El, la, los, las. ¿Te das cuenta? Ahora, recuerda que el artículo también lo puedo usar en el femenino siempre y cuando evito la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Por ejemplo, si yo digo, lo normal es que yo diga la azúcar, ¿verdad? Le corresponde a azúcar por ser femenino, un artículo femenino, ¿cierto?
la azúcar, ¿cierto? Bien, pero voy a darme cuenta aquí que se da la famosa cacofonía. Miss, ¿qué es la cacofonía? La cacofonía, acá está. Es la repetición de sonidos, la azúcar. Como suena mar, yo voy a colocar el azúcar. ¿Te das cuenta? De esa manera voy a poder yo utilizar de forma correcta el artículo y pueda darle una cohesión, ¿sí? A eso me refiero cuando digo el en femenino. Ahora, esto es en caso de los artículos determinantes. Por ejemplo, la profesora unista. ¿Quién es el artículo? La. Si yo digo el bombero valiente, ¿quién es el artículo? El. Si yo digo los osos cariñosos, artículo definido determinante, los. Si yo digo las mariposas azules, las. Si yo digo la botella verde, la. ¿Te das cuenta? Estos son los artículos definidos o determinantes. Y dentro de ellos están los artículos neutros también. Miss, ¿y cómo funcionan los artículos neutros? Bien, yo voy a decir que los artículos neutros, ¿está bien? Es el famoso lo. Pero este lo va a estar al lado de quién? Al lado de un adjetivo, ¿sí? Al lado de un adjetivo. Y usted me dirá, Miss, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Por qué al lado de un adjetivo y no al lado de un sustantivo? Porque el artículo neutro es el único que está al lado de un adjetivo. Miss, pero si yo veo un lo al lado de un verbo, eso sería un pronombre. Ten mucho cuidado. Para que sea artículo neutro, debe estar al lado de un adjetivo. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Sí? Solamente así será un artículo neutro. Vamos a ver. Bien, dice artículo neutro. Acompaña a un adjetivo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo cruel, ¿sí? Eso es un artículo neutro. Pero si yo digo ¿qué puede ser? A ver, con un verbo sería lo jugaba mal. Eso es un pronombre. ¿Te das cuenta? Es diferente utilizar pronombres que, ¿no? Si yo digo, es lo más adjetivo. Yo puedo decir lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Listo? Ahora, en cambio, ¿qué pasa cuando yo veo lo jugaba? Aquí no hay un artículo neutro. Aquí hay pronombre. Ten mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Listo? Aquí se da un pronombre. No se da
un artículo neutro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo diga lo que está al lado de el adjetivo, y otra cosa muy distinta es que yo diga lo jugaba, que está al lado de un verbo. Si está al lado de un verbo, es pronombre. Si está al lado de un adjetivo, es artículo neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos quiénes son los artículos determinantes o definidos. Ahora pasamos a los artículos indefinidos o indeterminantes. Vamos a ver. Voy a decir. Unos niños se fueron al patio. Unos, no sé cuántos. Un perro, no sé qué perro será, pero no me define, pulgoso. Una gata linda. Un atleta, no sabemos si es femenina o es, no. Un atleta, nada más dice. Unas modelos hermosas, no me dice la cantidad. Entonces, aquí estoy dándome cuenta que estoy enfrente de mis artículos indefinidos o llamados también indeterminantes. Recuerda que va a ser artículo, ¿por qué? Porque está al lado de un sustantivo, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar aquí. Carlos. Carlos. ¿No está Carlos? Valeria. ¿Tampoco está Valeria? Uy. Ángelo. Sí, buenos días. Buen día, Ángelo. Bien, Ángelo, dame en la oración aquí. He comprado un móvil barato. ¿Qué tipo de artículo encontramos? Neutro. Neutro. He comprado un móvil barato. ¿Qué artículo encontramos? ¿Determinado, indeterminado, neutro o de contrario? ¿Qué me dirías? Definida. ¿Cuál? Definida. No. A ver, vamos a repetir aquí. Va a ser artículo determinante o definido el, la, los, las. Va a ser artículo neutro cuando está hablando de un adjetivo, lo bueno, lo malo. Va a ser un artículo indeterminante, un, una, unos, unas. ¿Y cuándo se va a dar artículo contraste? Es cuando se une el a y el y es al. O también el de y el y es del. Son de contraste, ¿sí? Entonces, yo te pregunto aquí en esta oración, he comprado un móvil barato. ¿Dónde se halla el artículo? ¿Y qué tipo de artículo es? ¿Qué me dirías? Halla en un. ¿Cuál sería? Un sería un. Muy bien. ¿Qué tipo de artículo es un? Indeterminante. Indeterminante. Excelente. Muy bien, gracias. Buena participación. Ariana. Ariana. Nada. Ariani. Tampoco. Boris. Boris.
Hola, mi buenos días. Buenos días, Boris. Boris, quiero que usted me pueda dar una oración con artículos determinantes o definidos. ¿Qué me diría? ¿Cuáles son? ¿Cuál sería? Artículos definidos o determinantes. ¿Cuál sería? Vamos, Boris, tú puedes. ¿Cuáles son los artículos determinantes o definidos? Vamos, dame una oración. Boris, vamos, tú puedes. ¿Listo? Uy, Boris, ¿qué pasó? ¿Me entendió? Brisa. Brisa. Tampoco. Camila. ¿Está Camila? Tampoco está Camila. Carlos. Tampoco está Carlos. Uy, uy, ¿qué pasó con los chicos? No están. A ver, Caroline. Caroline. Sí, Miss, Cielo. buenos días. Caroline. Bien. Dame una oración, Caroline, con el artículo determinante o llamado también definido. ¿Cuál sería? Sería, ¿el libro es grande? Muy bien, el libro es grande. Listo. Y con artículo indeterminante. ¿Cuál sería? Unos niños salieron temprano. Excelente. Muy bien, Caroline. Ok, entonces, artículo determinante, artículo determinante. Hemos aprendido ahora, quiero que me den ejemplos con artículos neutros. Vamos a ver quién. Eric. Buenos días, Miss. Buen día, Eric. Eric, dame un ejemplo usando los artículos neutros. A ver, chicos, me asusto, ¿ah? ¿Por qué artículo neutro? Porque acompaña a un adjetivo, ¿ok? ¿Cuáles son los artículos neutros? Lo. El único artículo neutro es lo. Y quieren estar al lado de un adjetivo. Lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Sí? Acá lo he puesto. Ahora, quiero que me dé usted, jovencito, una oración, Eric, con el artículo neutro. ¿Cuál sería ahí? Vamos, Eric, tú puedes. Desea una oración con artículo neutro. Ya te expliqué. Vamos. ¿Cuál sería? Vamos. Utiliza un artículo lo y al lado utiliza un adjetivo. ¿Qué dirías? Vamos, Eric. Uy, 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 ¿qué pasó? Fabricio. Fabricio. Gladys. Sí, Miss. ¿No está tampoco Gladys?
Sí, sí estoy, Miss. Buenos días. Bien. Gladys, dame un ejemplo con el artículo neutro. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Lo mejor es ser feliz. Lo mejor, bien, excelente, muy bien. Entonces, nos queda claro el uso de los artículos, ¿cierto? Artículo neutro, artículo determinante o definido, artículo indefinido. Bien, ahora voy a trabajar lo que corresponde los artículos contraste o contracciones. Por ejemplo, si yo veo en la oración, Luis irá al viaje. Al viene a ser al viaje. Al viene a ser artículo contraste. O puedo decir, con el del, puedo decir, a ver, una oración con del. Ahí vamos a preguntar acá a alguien. No se me ocurre ninguno ahorita. Gonzalo. Gonzalo. ¿Estás, Gonzalo? No te escucho nada. ¿No está Gonzalo? A ver, siguiente. Vamos a ver quién. Cielo. Tampoco está. Uy, chicos, ¿qué ha pasado? Estoy sola entonces. A ver, vamos a ver que, por ejemplo, yo puedo decir, los libros son del señor de aquel lado. Del, ¿te das cuenta? Uso mi artículo contraste, tanto en al y en del. Y también pertenecen a las familias de artículos, ¿cierto? En la categoría, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Sé lo que son los artículos, sé cuántos tipos hay. Vamos a preguntar aquí. Tenemos que responder. Chicos, vamos, ustedes pueden. Cris Valencia. Cris Valencia, tampoco está. Uy, Dayana. Vamos, chicos. Dayana. Sí, profesora. Campeona, dame un ejemplo utilizando un artículo contraste. El artículo contraste es al y del. Dame una oración utilizando cualquiera de estos artículos. Pedro va al norte. Excelente. ¿Y con del? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el con del? Una oración. ¿Qué podríamos decir? Yo dije, ¿no? Los libros son del señor de aquel lado. ¿Tú qué dirías? ¿Una oración parecida? El scooter es del niño de la esquina. Excelente, muy bien, Dayana, buen trabajo. Entonces, tenemos definidos que existen 4 tipos de artículos, los determinantes, los indeterminantes, los neutros y los de contraste. Ahora sí, pasamos al siguiente punto. Vamos a trabajar lo que respecta al pronombre. Pero antes de pasar al pronombre, jóvenes, ¿todo claro con artículos? ¿Sí? ¿Me confirmas? Manito arriba. ¿Sí? ¿Todo claro? Chicos, ¿están ahí? ¿Todo claro? Dayana, ¿bien? ¿Todo Miss, claro, chicos, una manito arriba? consulta. Dime. Miss, disculpe, ¿cuál era cuando estaba, o sea, cuando el lo neutro estaba, en vez de estar con un adjetivo, estaba con un verbo? Claro, que cuando usted ve que está al lado de un verbo, como el caso de lo jugaba, este lo deja de ser artículo. No es artículo, es un
pronombre. Si es que lo está al lado de un verbo, es un pronombre. Y si es que lo está al lado de un adjetivo, es un artículo neutro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Y cuando, por ejemplo, lo que acaba de decir también, cuando el a más el, o si no, el del, que es de más el, Ah, se ya. encuentra en, así también como artículo, se puede encontrar también como, no sé, preposición No, también, porque pronombre. no, 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 no. Respecto al del y al al, no tiene ninguna variante. El al y el del siempre, siempre van a ser artículos contrastes. Así ya estén Miss. al lado de cualquier término. ¿Sí? Gracias, Miss. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Ningún otra? ¿Todo claro? Manito arriba. Esas manitas arriba para que me confirme de que está todo Sí, claro. profesora, todo claro. Genial, Caroline. Gracias, Dayana. Gracias, Eric. Bien, seguimos. Luego de trabajar ya el artículo, sabemos sus tipos, pasamos a el pronombre. Vamos a ver. Reemplaza directamente a un sustantivo. Jóvenes, el pronombre es quien reemplaza directamente al sustantivo. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo digo, José juega vóley. ¿Y cómo reemplazo? Él juega vóley. ¿Te das cuenta? A este él le voy a llamar pronombre. Inés baila salsa. ¿Cómo reemplazo? Ella baila salsa, ¿cierto? Mari y yo somos amigas. ¿Cómo reemplazo? Nosotros somos amigos. ¿Te das cuenta? De esa manera voy a trabajar lo que corresponde a mis pronombres. ¿Quién es el pronombre? Reemplaza directamente a un sustantivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Genial. Entonces, voy a trabajar ahora las diferentes clases de pronombres que existen. Algo que quiero que aprendas es que tú ya sabes que el pronombre aquí reemplaza al sustantivo. Bien. Voy a darme cuenta que el sustantivo tiene diferentes criterios. Criterio semántico, sintáctico, morfológico y lexicológico. Vamos a trabajar primero con el criterio semántico. Vamos a ver aquí. Por favor, dame un minuto. Dame un minuto, por favor. Bien, continuamos. Como les iba diciendo entonces, jóvenes, el pronombre tiene diferentes criterios. ¿Listo? Tenemos desde el criterio semántico. El semántico ya sabes que es quien reemplaza a un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo Julio es abogado, ¿cómo lo reemplazo? Él es abogado. Si yo digo
Andrés no entiende, nadie es más terco que él. ¿A qué me refiero cuando digo nadie es más terco que él? Me refiero a Andrés. ¿Te das cuenta? Por ende que voy a decir que el pronombre reemplaza a un sustantivo. Morfológico. El morfológico quiere decir que el pronombre es una palabra variable. ¿Por qué variable? Ya sabes, porque varía en género y número. Yo puedo decir, este problema no es similar a ese. Me refiero, ese es un pronombre. En cambio, yo digo esa también es un pronombre, pero en femenino. ¿Te das cuenta? A eso me refiero cuando hago los cambios. Criterio sintáctico. El pronombre funciona como objeto directo, objeto indirecto, dentro de lo que es la oración. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo voy a reconocer a un objeto directo, a un objeto indirecto, como un pronombre? Por ejemplo, si yo digo, los postulantes ya ingresaron al aula. ¿Cómo reemplazo a los postulantes? Ellos, ¿cierto? Ellos ya ingresaron al aula. Ahora, nuestra vecina vende helado. Mira, nuestra vecina vende helado. ¿Qué vende nuestra vecina? Helado. Es un objeto directo, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo lo reemplazo? Nuestra vecina los vende. ¿Te das cuenta? Este los reemplaza ¿qué? A helados. ¿Sí? Por ende que voy a decir que sintácticamente el pronombre reemplaza no con el sujeto, sí. Con él, con ella, nosotros. ¿Reemplaza un objeto directo? Sí. ¿Con qué término lo reemplaza? Lo si es singular, los si es plural y el término eso. Y el objeto indirecto también lo reemplaza, sí, con le y les. ¿De qué manera? Vamos a ver. Cuando un pronombre reemplaza a un objeto directo. ¿De qué manera lo reemplaza? Vamos a ver. Mira, analiza la oración. Mario compró una manzana. Y yo me pregunto, esta es mi oración, ¿verdad? Mario compró una manzana. Y le pregunto, ¿cómo reconozco mi objeto directo? Le pregunto al verbo. ¿Qué compró Mario? Una manzana. Objeto directo. ¿Hasta aquí te das cuenta fácil? Sí, mis. Ya reconocí mi objeto directo. Ahora voy a reemplazarlo con un pronombre. Recuerda que puede ser lo, los y eso. Mira, Mario lo compró. Este lo que reemplaza a una manzana. O también puedo poner Mario compró eso. ¿Te das cuenta? Mario compró eso. Entonces, me doy cuenta de que estoy reemplazando a un pronombre, pero en objeto directo. ¿Te das cuenta qué fácil? Repito. Mario compró una manzana y le pregunto al verbo, ¿qué compró Mario? Una manzana. Una manzana que viene a ser mi objeto directo. Ahora sí. Y voy a aplicarlo aquí. Mario lo compró. Lo aquí reemplaza a una manzana. ¿Por qué? Porque según la regla es un pronombre, ¿verdad? Lo. Mario compró eso. Eso aquí reemplaza a una manzana también. Y está en la categoría de los pronombres. ¿Te das cuenta? Ahora, otra oración. Lalo vendió unos libros de física. Pregúntale al verbo para sacar objeto directo. ¿Qué vendió Lalo? Unos libros de física. Ahora voy a reemplazar mi objeto directo con un pronombre. Vamos a reemplazarlo. Lalo, ¿qué voy a colocar?
¿Lo vendió o los vendió? ¿Qué me dirías? Vamos, jóvenes. Lalo, ¿los vendió o lo vendió? ¿Cuál sería lo correcto? Los vendió. Los, ¿verdad? Porque son muchos, unos libros, muchos libros. Los vendió. Y también puedo reemplazar, Lalo vendió eso. ¿Te das cuenta qué fácil? Es así como yo puedo reemplazar mi pronombre en objeto directo. Ahora sí. ¿Y cómo puedo reemplazar mi pronombre en objeto indirecto? Muy fácil. Vamos a ver. Mario compró un libro para Luis. Yo tengo en mi oración, Mario compró un libro para Luis. Bien, primero debo ubicar, ¿cierto? A mi objeto directo. ¿Y cómo lo ubico? Le pregunto al ver, ¿qué compró Mario? Un libro, objeto directo. Ahora, viene mi objeto indirecto. ¿Para quién lo compró? ¿Para quién compró un libro, Mario? Para Luis, objeto indirecto. Y cuando yo vea un objeto indirecto en mi oración, lo puedo reemplazar de esta manera. Mario le compró un libro. Mario le compró un libro. ¿Te das cuenta? Mario le compró un libro. ¿Este le a quién reemplaza? Para Luis. ¿Me entiendes? O también puedo colocar, él le compró eso. ¿Le a quién reemplaza? Para Luis. ¿Y eso a quién reemplaza? A un libro. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera yo puedo reemplazar a los pronombres, ¿sí? También lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Bien, entonces yo puedo ubicar en mis pronombres a los objetos directos, sí. El pronombre puede reemplazar a un objeto directo, sí. El pronombre puede reemplazar a un objeto indirecto, sí también. Muy bien. Vamos a preguntar. Vamos a ver. Cielo. Cielo. ¿No está cielo? Uy, Daisy. Vamos, chicos. Isabel. Tampoco está Isabel. Uy. Yani. Presente. Isabel, en la oración, Pedro preparó un pastel. Reemplázalo con un pronombre, ¿cómo sería? Pedro les preparó un pastel. No, ten cuidado. Solamente he dicho, Pedro preparó un pastel. ¿Cómo reemplaza el objeto directo? ¿Cómo sería? Reemplázalo, hija. Pedro preparó un pastel. ¿Cómo reemplazo Pedro. el objeto directo un pastel? Los. No, lo. Un pastel es uno. Lo preparó. Si fueran, Pedro preparó
Muchos pasteles. Ahí sí viene. Los preparó. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, vamos a ver. Gracias, Isabel. Jesús. Jesús Gabriel. Jesús. Sí, mis buenos días. Buen día. Jesús, dime, en la oración quiero que reemplaces el objeto indirecto con un pronombre, ¿ya? Yo voy a decir, José preparó un pastel para Camila. José preparó un pastel para Camila. ¿Cómo lo reemplazas? El objeto directo, ¿no? ¿Cómo? Reemplazar el objeto directo. Ya, pero dime la oración que te he dicho con los pronombres. Yo he puesto. Ay, José preparó un pastel para Camila. Quiero que lo reemplaces con pronombres. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo reemplazo? José lo preparó para Camila. José lo preparó para Camila. Ya, ahora quiero que me reemplaces el objeto indirecto también. Ya, sería José. José se lo preparó. Sería José le preparó eso. ¿Te acuerdas? ¿Sí? José Ya, le sí. es Camila, para Camila. Preparó es el verbo. Y eso viene a ser objeto directo. ¿Te acuerdas? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se entendió? Sí, mis. Ujú. Perfecto, muy bien, campeón. Ahora sí. Entonces, de esta manera, vamos a ver. De esta manera, jóvenes, se da el reemplazo del objeto directo en pronombres y del objeto indirecto en pronombres. Ahora sí, si yo tengo aquí en la oración, vamos a ver aquí. Sofía preparó un pastel. ¿Cómo lo reemplazo? Ella preparó eso. O ella lo preparó. Otra oración, yo tengo. Ramiro escribió un poema para Lalita. ¿Cómo lo reemplazo? Él le escribió eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. Ahora vamos a conocer las clases de pronombres. Vamos a ver. Tengo los personales, tengo los determinativos, tengo los relativos y tengo los enfáticos. Personales son aquellos que señalan, ¿cierto? A las personas, quiere decir primera, segunda y tercera persona. Para ellos se clasifican en yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, usted, ustedes. Vamos a ver que también estos personales están lo que respecta lo, los, la, las, les, el mi, ti, sí, contigo, consigo. ¿Sí? Ahora, recuerda que cuando yo voy a utilizar a estos pronombres personales, hace referencia a una persona. Pero dentro de estos pronombres personales jóvenes, también está los famosos pronombres proclíticos y enclíticos. ¿Y cómo los voy a diferenciar? Muy fácil, ¿sí? Vamos a ver aquí. Van a ser proclíticos
cuando el verbo, ya, y el pronombre están juntos, pero el pronombre está antes del verbo, ¿sí? Mira, el pronombre está antes del verbo. Se lo dijo, se lo escribió, me la compré. Siempre se le antepone melo, o celo o telo, así separadito. Es aquí donde se va a dar los proclíticos. ¿Y cuándo se va a dar los enclíticos? El enclítico, si se endosan al verbo o verboide. Por ejemplo, dímelo, cómpraselo, decírselo. Entrégaselo o cómpratelo, dámelo, ¿sí? Escríbeselo. Cuando el pronombre está después del verbo, listo, después del verbo, ¿está bien? Va a ser pronombre enclítico. Cuando el pronombre está antes del verbo, va a ser ahora, mira aquí, repito nuevamente, va a ser proclítico cuando el pronombre está antes del verbo. Va a ser enclítico cuando el pronombre está después del verbo. Dímelo, cómpraselo, cómpratelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí, vamos a participar. ¿Sí me has entendido? Profesora, disculpe, Dime, Milciades. y los pronombres subjetivos son los que representan a sujetos, ¿no? Y los objetivos son los que representan objetos, ¿no? Objetos directos, así es. Objetos directos. Ok. Mira, son aquellos que funcionan como sujeto. Yo, tú, personas en sí. Yo, tú, él, nosotros. Objetivos son los que funcionan como objetos directos e indirectos, lo que te había explicado, ¿sí? Por ejemplo, cuando te había dicho, Lalo compró una manzana. Lalo lo compró. ¿Te das cuenta? De esa manera Sí, lo uso. ¿Sí? Bien. muchas gracias. Ya, campeón. Vamos a ver aquí. Leticia. Leticia, ¿no está Leticia? Mariana. Mariana tampoco está. Natalie. Pamela. Pamelita. Piero. Tampoco están, chicos. ¿Qué pasó hoy día con esta aula? No hay nadie. Están en silencio. Silvana. Mayra está. Sí, soy Piero. Sí. ¿Quién está? ¿Quién está hablando? ¿Qué pasó, chicos? Ya Vamos. me mencionó, dijo Piero. Piero. Bien. Piero, quiero que me des un ejemplo con pronombres
Proclítico. Se lo regalé a mi mamá. Se lo regalé a mi mamá. Excelente. ¿Y con enclítico? Dímelo si está bien o está mal. Dímelo si está excelente. Muy bien, Piero. Buen trabajo. Entonces, chicos, nos ha quedado claro lo que es el uso de los proclíticos y los enclíticos. Y dentro de ellos están los pronombres personales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Fácil? Sí, ¿no? Tenemos a los conocidos que tú ya sabes, yo, tú, él, nosotros, vosotros. Tenemos a contigo, consigo, conmigo, mi, ti, sí. Tenemos lo, las, les, metecenos. Y dentro de ellos están los proclíticos y los enclíticos. Todos ellos pertenecen a la familia de los pronombres personales. Ahora, vamos a ver aquí. Él piensa en mí todas las noches. ¿Cuántos pronombres hay? 2, ¿cierto? Él y mí. Nosotros somos el mejor equipo. ¿Cuántos pronombres hay? 1, nosotros. Tú serás su futuro cachimbo, obviamente. Tú. Ellos viajarán contigo. Ellos y contigo, ¿cierto? Entonces, nos queda claro la parte de los pronombres personales para pasar a los pronombres determinativos. Vamos a ver. ¿Cuándo van a ser pronombres determinativos? Son aquellos que tienen la función de ¿qué? De precisar, ¿está bien? El significado respecto a lo que se habla. Para ellos se dividen en, los determinativos se dividen en demostrativo. ¿Quiénes son los pronombres demostrativos? Los que señalan distancia o cercanía. Este, ese, aquel. Posesivos, pronombres posesivos, son aquellos que señalan pertenencia. Definidos son aquellos que hablan de la cantidad. Indefinidos son aquellos que señalan una en cantidad pero inexacta, imprecisa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver que existen diferentes tipos de pronombres determinativos. Bien, comenzamos con el primero, pronombre demostrativo. Voy a decir que es demostrativo, como te había dicho. ¿Por qué? Porque indica, ¿sí? Distancia. ¿Está bien? Si está cerca de mí, digo, este juega bien. Este juega bien. Si está en el centro, ni tan lejos, ni tan cerca, ese juega bien. Pero si está lejos, está bien, si está lejos, es aquel juega bien. ¿Te das cuenta? Esas son las diferencias. Ahora, recuerda de que los demostrativos pueden ser tanto en singular como en plural. Va a depender mucho del verbo que los acompaña. Y estas son todas las categorías de pronombres demostrativos. Este, esta, esto, estos, estas. ¿Está bien? Vamos a ver. Bien ahí. Ahora, no quiero que usted se equivoque. Recuerde, siempre el pronombre debe estar al lado de un verbo. ¿Qué pasa si el pronombre, si el término este está al lado de un sustantivo? No es pronombre, es un determinante. ¿Te das cuenta? Vamos a ver aquí, ejemplitos. Yo digo, este baila bachata.
voy a decir este, ¿verdad? Este. ¿Cierto? Miss, ¿qué pasa si es que al costado del este está un sustantivo? No, no es un pronombre. Siempre la regla debe ser el término este y al costado debe estar un verbo para que sea pronombre. Aquel juega con tus sentimientos. Aquel juega. Determinante, no, es un pronombre demostrativo. Aquella estudia. Pronombre demostrativo. Esa ganará una beca de estudios. Esa. Pronombre demostrativo. Ese llora. Pronombre demostrativo. Entonces, el pronombre demostrativo va a señalar cercanía, lejanía o distancia media. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre, siempre debe estar al lado de ¿quién? Al lado de un verbo, ¿sí? Al lado de un verbo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver acá. Vamos, jóvenes, quiero que participen, ¿eh? Vamos a ver acá. Fabricio. Fabricio, ¿no estás? Gladys. Sí, Miss. Gladys, dame un ejemplo con pronombres demostrativos. Te escucho. Ese llora por una película. Ese llora. Excelente, Gladys. Muy bien. Ese llora por una película. Muy bien. Entonces, luego de haber trabajado, gracias Gladys, pronombres demostrativos, pasamos al siguiente. ¿Quién es el siguiente? Los pronombres tóxicos. No, pronombres posesivos. Bien. Mío, tuyo, suyo, vuestro, ¿verdad? Pronombres posesivos. Son los que indican pertenencia en relación a las personas gramaticales. Esos zapatos son míos. Esos zapatos son tuyos. O puedes decir, los tuyos son mejores. Los míos son espectaculares. Los suyos son insignificantes. ¿Te das cuenta? Pronombres posesivos. Acá están todos los posesivos. Siempre acompañado del artículo el o la. La mía es mejor. La tuya es vieja. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Nuestro. El nuestro es maravilloso. La nuestra es espectacular. El suyo es barato. La suya, pues la suya tiene mejores luces. ¿Me entiende? Los míos son nuevos. Vamos a ver aquí. Ejemplo. Mucho cuidado, Capión y Capión, de equivocarte con determinantes. Si yo digo, ese abrigo tuyo, ¿aquí hay pronombre? No, no hay pronombre, no hay. No hay pronombre. ¿Por qué? Porque está al lado de un sustantivo. En cambio, el tuyo es muy elegante. Aquí, si hay pronombre, ¿te das cuenta? El tuyo, el tuyo, los suyos, la mía, los míos, ¿te das cuenta? De esa manera voy a demostrar mis pronombres posesivos.
Profesora, disculpe, Dime. ¿entonces existen adjetivos posesivos? No, 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 no. Aquí he puesto el ejemplo porque este está, para que no te equivoques. Aquí no se da un pronombre, ¿sí? Ah, ok. Aquí se da un determinante o adjetivo posesivo. ¿Dónde sí será un pronombre? Cuando dice pronombre posesivo. El tuyo es muy elegante. ¿Por qué? Porque el pronombre está al lado de quién? De un verbo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profesora, entiendo. Muchas gracias. Ah, vamos a ver. Observamos. Perdón. Dice, esos zapatos son tuyos. Esa cartera ya, es mía. El nuestro es mejor. Esa copa es nuestra. ¿Listo? El tuyo es de colección. Esa vacante es mía. Observa. Esos zapatos son tuyos, pronombre posesivos. Esa cartera es mía, pronombre posesivo. El nuestro es mejor, pronombre posesivo. Esa copa es nuestra, pronombre posesivo. Vamos a ver aquí. El tuyo es de colección, pronombre posesivo. Esa vacante es mía, pronombre lado de verbos, ya sabes, al igual que todos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver aquí. Eli Barrantes. Preguntas. Eli. Natalie, ¿no estás? Natalie. Natalie. ¿No está Natalie? Silvana. Valeria. Uy, ¿qué pasó? No hay nadie. Uy. ¿Qué pasó, chicos? Strefi. Leaf. Profesora, buenos días, soy Valeria. Valeria, dime, dame un ejemplo con pronombres posesivos. Esa cartera es mía. Ya, pero otra Bueno, oración. ya está, sí la vi. Disculpe, profesora. Ahorita, profesora. Esa lámpara es mía. Esa lámpara es mía. ¿Ya? Muy bien, excelente. Xiomara. Nada, Xiomarita. A ver, ¿a quién elegimos? A ver, Leticia. Leti, ¿no estás? Leticia, buenos días. Leticia, dame un ejemplo con pronombres posesivos.
Ah, Le- esa camisa tuya es muy delgada. No. Leti, lo que pasa es que cuando tú dices esa camisa tuya ya es como un determinante. Tienes que colocarle un verbo al tuyo. La tuya es muy delgada. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Dale, otro ejemplo parecido, vamos. Esa gorra es mía. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a continuar. Ya hemos aprendido, jóvenes, los posesivos, los demostrativos. Ahora pasamos a los numerales. Van a ser numerales, ¿por qué? Porque indican una cantidad exacta. ¿Está bien? Cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos y distributivos. Cardinales van a indicar, ¿me escuchan? Sí, ¿no? ¿Se me escucha, jóvenes? Sí, ¿no? Ya, bien. Van a indicar un número exacto, 1, 2, 3, así infinito. Ordinales, orden de sucesión numérica, primero, segundo, último, vigésimo. Partitivos, media, mitad, doceava. Múltiplos, doble, triple, quíntuple. Distributivos, puede ser ambos, ¿sí? Sendos. Bien, vamos a ver. Mucho cuidado, ya estoy poniendo acá todo lo mismo. Si tú colocas 7 vidas, esto no es pronombre, esto es determinante. ¿Cuándo es pronombre? Cuando está al lado de un verbo. Las 7 se le acabaron. Ejemplito. 5 son futbolistas. Pronombre numeral. El primero llegó a la meta. Pronombre numeral. Ella es primera en todo. Pronombre numeral. ¿Te das cuenta? Vamos a ver aquí. Indefinidos. Van a ser indefinidos. Entendió numeral, ¿verdad? Es cuando indican números. Indefinidos. Van a ser indefinidos, ¿por qué? Porque indican una cantidad inexacta. No me muestran una cantidad exacta. Vamos a ver aquí. Profesor, disculpe, creo que podría mostrar de nuevo los definidos, o sea, los numerales. Disculpe, es que quisiera tomarle captura. Ah, ok. Pero yo mando el material en la plataforma, campeón. Todo este material lo mando. Pero igual Ok, póngale- profesor, listo, gracias. Ya. Chicos, todos los materiales que yo trabajo con ustedes los mando a plataforma. Todo tal cual, y le agrego cosas. Siempre estén atentos a la plataforma para que descarguen materiales. Lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Sí lo pueden hacer? ¿Sí? Chicos. Sí lo descargan, ¿verdad? Sí, Miss. Ah, ya. Bien. Bien, indefinidos son los que indican cantidad inexacta. No tenemos una cantidad precisa. Vamos a ver. Mismo, otro, de más, poco, mucho, demasiado, tanto, tal, nadie, nada, ninguno, alguien, algo. Pero recuerda siempre que, perdón, recuerda siempre que el indefinido se va a dar, ¿por qué? Porque no te precisa una cantidad exacta y siempre está al lado de un verbo. Observemos. La primera es varios concurrentes. Ahí no hay indefinido, ¿verdad? Ahí que hay adjetivo. Pero cuando yo digo varios, se quedaron callados. Ahí sí encontramos pronombre indefinido. Vamos a ver aquí ejemplito. Algunos juegan Dota. Ay, ay, ay. Yo tengo aquí. Algunos juegan Dota. Pronombre indefinido. Otros fueron a concierto. Otros, pronombre indefinido. Unos viajan mañana. Unos, pronombre indefinido. ¿Te das cuenta? Entonces, a ello
llamamos indefinidos. ¿Por qué? Porque no me definen una cantidad exacta, pero siempre, siempre están al lado del verbo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, y hasta aquí se acabó la teoría para pasar a la práctica. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Te doy 5 minutos para que puedas resolver tu ficha. Ya asumo que has avanzado y comenzamos a resolver la práctica. Bien, la fichita. Vamos a ver. Anda resolviendo tu fichita mientras yo voy colocando la estructura. ¿Sí? Vamos a ver.